Lo que vamos a ver hoy es la normalización de las tablas. ¿Qué quiere decir normalizar una tabla? La primera intención vendría a ser como optimizar, o sea, lo que nosotros entendemos por optimizar, que es lo que se hace generalmente en programación. Ahora, esta optimización va a ser un tanto distinta a lo que nosotros estamos acostumbrados, porque desde que entramos a la carrera, a ustedes se les habrá dicho que uno optimiza cuanto menos tiene, cuanto menos recursos usa. Entonces, si nosotros nos llevamos esa idea a lo que es base de datos, entenderíamos que algo optimizado sería algo con, por ejemplo, menos cantidad de tablas, por lo menos así lo pienso yo, o con menos cantidad de atributos, por ejemplo. En este caso no, porque fíjense, de hecho, cuando hay una relación de muchos a muchos, que se pone incluso se agrega una tabla de más, una tabla intermedia. Entonces, nuestro objetivo cuando normalicemos tablas sería la optimización, pero la optimización entendida en base de datos significa no tener redundancia. O sea, no tener redundancia quiere decir no tener datos que se repitan varias veces. O sea, también es tratar de no tener redundancia, porque va a ser es muy difícil no tener ningún tipo de redundancia. Solo no se tiene redundancia cuando uno completa un formulario, por ejemplo, y están todas las opciones ya dadas y uno tiene que seleccionar la opción correcta. Si uno tiene que escribir, generalmente algún error de poca normalización va a haber. Entonces, objetivo, evitar la redundancia. Y cuando digo evitar, no digo eliminar por completo, porque ustedes van a notar que va a seguir habiendo redundancia. Por otro lado, tampoco en este caso, al optimizar, tampoco es que vamos a tener menos cantidad de tablas. De hecho, vamos a tener más cantidad de tablas ahora, porque vamos a buscar la optimización. Y otro detalle, no menos importante, pero que también les puede llegar a resultar extraño con respecto a lo que vienen haciendo habitualmente, lo que uno tiene que tener en cuenta es que siempre conviene siempre conviene más utilizar números que utilizar letras. Una cuestión de espacio. Uno supone que por usar una letra me cobran 10 y por usar un número me cobran 1, yo voy a usar más números que letras. Entonces, generalmente cuando, por ejemplo, yo les pido a ustedes, a ver, si yo quisiera identificarlos a cada uno de ustedes, una manera concreta de identificarlos sería por su nombre y apellido. Pero una forma más económica para mí sería identificarlos no por su DNI, porque tienen muchos números, sino poner en un orden alfabético, poner un número, 1, 2, 3, 4. Los voy a identificar de una forma única, los voy a identificar bien y los voy a identificar de una forma barata, económica. También los podría identificar por el nombre, pero me saldría menos en cuanto a lo que es el gasto de la base de datos, identificarlos por un único número, uno o dos números, no más. Esos son los principios que nosotros es lo que tenemos que tener en cuenta y lo que vamos a hacer. Cuando se quieren normalizar tablas en base de datos, existen 6 tipos de normalizaciones. Nosotros vamos a ver 3. Las otras 10 tipos de normalizaciones las verán el año que viene cuando si en algún caso siguen estudiando base de datos, ahí se verán las siguientes formas de normalización. Ya con 3 no, generalmente se ven 3, más de 3, ya sería demasiado filtrada la base de datos, cosa que es raro que podamos llegar a hacer a este momento. Entonces, de todas las normalizaciones que hay, nosotros nos vamos a quedar con 3. Voy a compartir pantalla, voy a mostrar lo que está en el campus. Este es el archivo que está en el campus general. Si ustedes se fijan, al principio tienen otras cosas, que es como un repaso de lo que fue, lo que sería el pasaje del modelo de entidad de relación al modelo de tablas. Esto es lo que ya estuvimos viendo. Como ya lo estuvimos viendo, lo paso. Y llegamos a esta parte, que es la de normalización de la base de datos. Vamos a decir, nosotros vamos a ver, dije, 3 formas de normalización. La primera forma normal, se dice que una tabla está en primera forma normal si todos los valores que componen sus tuplas, una tupla sería la intersección entre fila y columna. Estamos acá hablando de tablas, no de las tablas que estábamos haciendo antes, sino imagínense una tabla, esto es esto sería una tabla tipo Excel. Entonces, una tabla de ese estilo está en forma normal si sus tuplas, o sea, la intersección entre fila y columna, tiene valores atómicos.
O sea, ¿qué quiere decir? Y dice, un atributo no puede tener más de un valor. De acá nos detenemos un poco. ¿Qué quiere decir que algo sea atómico? Quiere decir que no se puede dividir. Entonces, clásico ejemplo es si un atributo se llama nombre y apellido. Lo ideal en estos casos es poner nombre separado apellido. Ahora, miremos esta tabla. Si nosotros observamos esta tabla, ¿qué columnas no notan atómicas? La de productos. La de productos. Claramente, productos tiene varias opciones. ¿Alguna más? ¿Algo más no atómico acá? La fecha de pedido se puede dividir Bueno, por ahí mes. está el tema, y a eso quería llegar. Uno dice, la fecha de pedido, 25 de febrero de 2002. Entonces piensa, la fecha tiene más de un dato, o sea, habría que dividirlo en día, mes, año. Bueno, no. ¿Por qué? Porque dentro de lo que es el lenguaje SQL, el lenguaje de las bases de datos, fecha es un tipo de dato. O sea, como un integer, un real, un float. Fecha es un tipo de dato. Entonces, fecha lo pensamos como un dato atómico. Esto es importante, ¿eh? Y en base de datos, las fechas, hay como, no sé, como 10 tipos de fechas que pueden existir, y siempre se la piensa como un único valor. Ojo con eso. Si productos no es atómico, yo también hubiese pensado que fecha no lo era, ahora, sabiendo que hay un tipo de dato tipo fecha, se piensa como que es un valor atómico. Tampoco, por ejemplo, cuando dice ID de pedido, no es que pensamos cada número por separado, sino que lo tomamos como uno solo. Entonces, acá lo que habría que hacer, como producto, nos damos cuenta que, bueno, después ya vamos a ver cómo separarlo. A ver, pregunta, ¿se les ocurre cómo salvar esta situación? Después lo vamos a averiguar. A ver si algunos no lo miden. ¿Cómo haríamos para que producto, o sea, en la parte productos hubiese un solo un atributo atómico? ¿Cómo Más haríamos? otra columna. ¿Y qué diría la otra columna? ¿Otro producto? Vamos repitiendo Em, la columna producto muchas veces. Que diga solamente la cantidad de productos sin el nombre. No, pero acá bueno, ahí sería una manera. ¿Y qué hacemos? Porque yo no sé, vos me decís 3, 2, 1, pero ¿qué es 3, qué es 2 y qué es 1? Crear otra Podría tabla ser para que no. producto. Claro, Sí, crear es otra tabla verdad. para productos. Y le ponemos una identificación, por ejemplo. ID, cantidad. ¿Sí? ¿Una Bueno, tabla pedido producto? una tabla pedido producto también, y tendría que tener una ID. Acuérdense que yo se los anticipé. Acá no es que si queremos optimizar, vamos a tener que sacar. A lo mejor tenemos que agregar tablas. Entonces, no creamos otra columna ahí como estaba diciendo, leí el chat, Martín. No se crea otra columna. Nosotros estamos pensando ya en que creamos más tablas y después tenemos que buscar la relación con esta tabla. Si bien, incluso la próxima tabla también va a tener que tener una clave primaria, por ejemplo. Entonces, va a tener más columnas. Acuérdense que cada columna es un atributo. Bien, pero ahora después vamos a ver cómo se hace esto. Entonces, ¿qué tiene que quedar claro en esta parte? Decimos que una tabla está en primera forma normal si todos sus atributos son atómicos, es decir, que no se dividen, que los datos no se pueden dividir. ¿Está claro eso? ¿Se entiende? Tenemos que buscar la manera de que el dato no se divida, entendiendo bien cuáles son los tipos de datos, ¿no? Porque como le dije, fecha es un tipo de dato, entonces lo dejamos como uno. Bien, para analizar la segunda forma normal tenemos que incorporar un concepto que es el de dependencia funcional. ¿Qué quiere decir una dependencia funcional? El clásico ejemplo es padre-hijo. O sea, si yo estoy analizando los datos del padre y del hijo, el hijo de un empleado, supónganse. Si el padre no está, el hijo automáticamente deja de estar. Porque me interesa el empleado mío es el padre, no el hijo. Pero yo qué sé yo, quiero tener el dato de los hijos. Hay una dependencia que es funcional. Si desaparece uno, si no está uno, el otro automáticamente no está. Acá la definición de dependencia funcional es, dependencia funcional es lo mismo que una función en matemática. Dice, para cada valor de A se corresponde un único valor de B.
visto de otra manera, si dado A, puedo obtener B. Si yo conozco quién es A, puedo saber quién es B. O sea, como puede llegar a ser casa, personas que habitan la casa. Si yo sé las personas que habitan la casa, a qué casa corresponden, enseguida me puedo dar cuenta. Entonces, entre esos datos existe una dependencia funcional. Entonces, bueno, dice, vamos a suponer que T es una tabla relacional, X, Y y Z son subconjuntos de atributos de la tabla de T. Todo atributo secundario, o sea, los que no pertenecen a la tabla principal, tiene una dependencia total a la clave completa y no una parte de ella. ¿Qué quiere decir esto? Esto es importante, anótenlo, si no los veo, pero tienen que anotarlo, ¿eh? Yo necesito en mi segunda forma normal que todos los atributos solo dependan de la clave primaria, no de otro atributo. Entonces, en el ejemplo que yo les puse padre e hijo, yo no necesito que el hijo dependa del padre. Yo al hijo necesito que dependa de la clave primaria. Y si no depende de mi clave primaria, tendré que hacer una tabla aparte, hijos de. Entonces, un atributo va a estar, o una tabla va a estar en segunda forma normal, si todos sus atributos únicamente dependen de la clave primaria y no de otro atributo. Acá, por ejemplo, esto está en segunda forma normal. Bueno, ya está claro que no. ¿Por qué sería? Pensemos en los atributos. Hay Porque uno que es clave tenemos un primaria. proveedor. ¿Cuál sería la clave primaria acá? En esta tabla. ¿Cómo la piensan ustedes? El teléfono. No, pero fíjate que el teléfono se repite. Las claves primarias no se pueden repetir. Ah, Tendríamos que crear un ID producto. Sí, pero ya con el nombre producto quizás alcance. Bueno, pero sí, sería lo ideal crear un ID producto. Estamos hablando de productos acá. Suponte que lo llamamos nombre producto y lo llamamos de esta forma para acá no se repiten. Entonces, Ah, el teléfono del proveedor depende del proveedor, no depende del producto. ¿Se dan cuenta? Teléfono proveedor no depende de la clave primaria esta. O al revés. Bueno, acá en este caso ven que hay dos, ¿no? Tendríamos que crear también un ID proveedor para identificar a cada uno de estos. Pero esta columna no depende de mi clave primaria, depende de otro atributo. Entonces decimos que esta tabla no está en segunda forma normal. Tendremos que crear una tabla más. Después vamos a ver bien eso. Entonces, por ejemplo, fíjense esta. Esta tabla sí está en segunda forma normal. Le damos un ID a cada producto. Ponemos cuál es su nombre. En este caso agregamos uno más. Agregamos la categoría y le ponemos un ID proveedor. Este ID proveedor, ¿de qué le suena? ¿Por qué tengo dos ID? ¿Qué será este ID proveedor? ¿Qué será este ID proveedor? La Categoría. foranía de proveedor. Claro, la clave primaria de este es la foreign key. En este Claro. caso, está bien, todavía después mirar la clase. En este caso hay una relación, uno a muchos, entonces esto es una foreign key que trae de ID proveedor, y en ID proveedor, en el nombre del proveedor le ponemos el teléfono. Fíjense que ahora tenemos, con respecto a la tabla anterior, teníamos menos columnas por cada, o sea, ni siquiera menos, tenemos la misma cantidad de columnas, pero el atributo teléfono, estos teléfonos no se repiten, como se repetían acá. Y el proveedor, como está acá, tampoco se repite. ¿Lo ven? Esa fue la mejora, no es que esta fue la optimización. No obstante, tuvimos que agregar columnas, tuvimos que agregar tablas. Eso no quita que estemos ante una optimización de menos, o sea, quizás tenemos más cosas. Ese es el concepto que quizás choque un poco al principio. ¿Se entiende esto? Sí, sí. ¿Seguro? Edu, Sí. lo que evitaba, nosotros tratamos de evitar la redundancia en la normalización o en la optimización. No, es que normalizar es sinónimo de optimizar en nuestro caso. Ah, perfecto. Bien. ¿Qué es lo que buscamos? Es que, por ejemplo, teléfono no se repita.
¿Ves cómo se repite? Esta tabla no estaba normalizada en segunda forma. ¿Ves que el teléfono acá se repite y nombre de proveedor se repite? Bueno, acá Está no se bien. repite tanto. Si bien agregamos cosas, por eso hablo de que el concepto es medio raro para nosotros, ¿no? De optimizar una estrategia. Perdón, Sí, todo lo que es normalización es sinónimo de optimización. lo que nosotros entenderíamos por optimizar, sí. Bien, perfecto, gracias. Un detalle, no lo dije porque tampoco lo dice la diapositiva, me parece. Una tabla está en segunda forma normal si primero está en primera forma normal. Para pasar a la segunda forma normal, primero la tenemos que haber pasado a primera forma normal. Fíjense que acá todos los datos son atómicos, por lo menos. Tercera forma normal. Acá tenemos que, bueno, acá también la definición dice, un atributo secundario puede ser conocido a través de la clave principal o claves secundarias de la tabla, pero no por medio de otro atributo no primario. Y acá tenemos que incorporar el concepto de transitividad. ¿Qué quiere decir transitividad? Por ejemplo, si yo soy amigo de Juan y Juan es amigo de Pedro, por lo tanto yo soy amigo de Pedro también. Los amigos de mis amigos son mis amigos. Lo podemos pensar así. Eso es lo que no tiene que haber. No tiene que haber transitividad. Yo tengo que conocer un atributo a través de la clave primaria y no a través de otro atributo. Parece muy parecido a lo que dije hoy con la segunda forma normal, pero en un caso uno es una dependencia funcional, una uno a uno la dependencia, y en otro caso es una dependencia por transitividad. Es decir, yo la conozco a través de un par. O sea, yo conozco a Pedro a través de Juan y no a través de Pedro. Eso es lo que no me interesa. Yo tengo que conocerlo a los atributos siempre a través de su clave primaria y no a través de otro atributo. A ver. En este caso, ¿por qué decimos que esta tabla no está en tercera forma normal? Tenemos chicos que juegan en un club, tienen una edad y una categoría. Yo lo que tengo que observar es si cada dato de estos dependen siempre de la licencia, por ejemplo, que sería la clave primaria. Porque Pepe, la categoría. sí, Ah, disculpa. sí, No, la no, sí. categoría. ¿Qué pasa con la categoría? La categoría no depende de la licencia. La categoría depende de la edad. Según la edad que los chicos tengan, van a tener una categoría. Y no dependen de la licencia. El nombre sí, la licencia depende, el club depende de la licencia o depende del nombre. Bueno, entonces, acá en este caso, esta sí está en tercera forma normal, porque lo que se armó fue una otra tabla donde para cada edad se le corresponde una categoría. Y bien, yo puedo aclarar cuál es la edad, pero después tendría que como que mirar otra tabla para conocer la categoría. No dejo todo junto en la misma tabla. Ahí de esa forma decimos que está optimizada en tercera, está optimizada, normalizada en tercera forma. ¿Por qué? Porque evité que categoría dependa de la columna edad y no que dependa de la columna licencia. En este caso, edad sí depende de licencia, porque la licencia es la que suponemos de cada chico, ¿no? Y ahí va a haber una relación, una muchos, ¿no? Entre las tablas. Claro, categoría, puede haber muchos chicos con esa categoría. Ahí no estaría mal la redundancia de edad, ¿no? De ponerlo dos veces, y no, porque es más, edad de hecho acá es una clave primaria, porque no Claro, se va a repetir para cada una de las categorías, una tabla más. claro. Fíjate que, de todas maneras, lo que siempre se busca es evitar la redundancia, no significa eliminarla, ¿eh? Eso es casi imposible, eliminar redundancia. Porque vas a notar cosas que se repiten y vas a decir, no lo voy a tener que sacar. No, se evita la redundancia, siempre con ese concepto. Edu, Sí. no terminé de entender la diferencia entre la segunda y la tercera, porque dijiste que ahí que los atributos justamente solamente tienen que depender
de la clave primaria, pero eso era Siempre para los la atributos segunda forma. dependen siempre los atributos dependen de la clave primaria. Siempre, Sí, siempre. Lo que pasa es que hay atributos que pueden depender de otro atributo y atributos que pueden depender no de otro atributo, sino de un atributo de un atributo. ¿Cómo te puedo explicar? Hay, por ejemplo, la relación padre-hijo, podemos pensarla, y la relación abuelo-nieto. Entonces, el nieto se tiene que conocer por el abuelo y no por el padre. Si buscamos una relación así. Si vos conoces al nieto por el abuelo, lo tendrías que conocer por otro atributo, no por ese. O sea, ¿se entiende esto? Imagínate que sería, mi empleado es el padre. A ver, mi empleado es Juan. Juan tiene un papá y Juan tiene un hijo. Entonces, al hijo lo tengo que conocer por Juan y no tengo que conocer por el abuelo. Existe una relación entre Juan y entre el nieto y el abuelo, por supuesto, pero está mediada por Juan y no tiene que pasar eso. Eso es lo que no tiene que pasar. No sé si bien, se entiende. creo que te entiendo, sí, pero No, y vos en no el tenés, caso, vos, a ver, yo te pregunto, no sé, vos tenés novia, conocés a una amiga de tu novia, sí, vos a la amiga de tu novia, ¿por quién la conocés? ¿Por esa chica o por tu novia? claro, ¿Entendés? por mi novia sería, Vos esa la conocés de manera transitiva. Vos la conocés claro. de la chica por tu novia, no la Y conociste, eso es lo que hay que evitar. y eso es lo que hay que evitar. Que se Bien. conozca algo por la clave primaria y no por otro atributo. En el Y en caso, el caso de vos esta tabla, si tuviese que armar una base de datos, amiga de mi novia, novia y yo, tenés que armar una tabla de esto. bien, Eso es lo pero que y en el caso de significaría. esta tabla, ¿me mostrás un segundito la tabla anterior a ver si termino de entender la relación? Em, claro, el tema ahí está con edad y categoría. Claro, vos pensá esto, la categoría depende de la licencia. No No, tiene la relación. categoría depende de la edad del chico. De la edad, claro. Entonces vos conocés la categoría por la edad, no conocés la categoría por la licencia. Claro, entonces lo sacás, digamos. O sea, Armás una lo tabla pones en Excel, otra tabla. Claro. claro, que junte edad con categoría. Y después cuando vos Bien. veas la edad, esta tabla está relacionada con esta. Claro, te lleva a la otra Es tabla como que tenés que ir y te da haciendo la el categoría. caminito. No es que lo ves todo junto en la misma tabla. Claro, pero si se conecta ahí, armás otra tabla justamente para para armar como un base intermedio. No sé cómo explicarlo, pero te entiendo. Sí, sí, no sería intermedia esta, ¿eh? No me refiero, o sea, un paso intermedio, no una tabla Claro, intermedia. O sí, sea, sí, un paso intermedio hace. Una vez que que lo miraste vas la edad, fragmentando. Sí. claro, una vez que observás la edad, después tienes que ir a buscar la categoría que corresponde con esa edad, que está en otra tabla. Esto Claro. se termina de entender mejor cuando lo tengas que hacer vos escribiéndolo. Sí, me Pero, imagino, es pura práctica esto. sí, pero cuando lo tengas que buscar. Porque nosotros lo que hacemos es, primero modelamos y después escribimos los códigos. Pero en nuestra cabeza tiene que estar el modelo. Pero bueno, ya lo van a ver más adelante. Un ejemplo de primera forma, bueno, tenemos esta tabla. A ver si se dan cuenta qué habría que hacer para mejorarla. Separar el nombre del paciente. Siempre. Nombre del paciente hay que separarlo. Nombre y apellido. Y incluso acá, fíjense que todos tienen doble apellido, o sea que será nombre y apellido materno y paterno. Suponemos. Entonces, porque todo lo demás, no les dije, pero la hora también es un tipo de dato. Hora y fecha, que están relacionados, son tipos de datos, así que tampoco la hora, no es que tengo que poner hora, minuto, segundo. Ya lo vamos a ver también eso, que hay un montón de tipos de datos para la hora, un montón de tipos de datos para la fecha. Pero bueno, el nombre del doctor es uno solo, la especialidad. Entonces, ¿por qué año de estudio, Julián? Estamos en la primera forma normal, ¿eh? Porque dice 3 y dice años. Estamos en la primera forma normal, después sí lo vamos a hacer para. Sí, sí, después sí. Pero ahora estamos solamente en la primera forma normal. Entonces, separamos
Sí, después vamos a hacerlo. Ponemos una idea a cada uno, fundamental, que antes creo que no estaba, a ver, no. Acuérdense, el ID, hay que poner la clave primaria, el nombre, el apellido materno, el apellido paterno. Todo lo demás son datos atómicos. Listo. Cumplimos con la primera forma normal. Y después, como dijo, no me acuerdo quién, año de estudio. ¿De qué depende años de estudio? ¿Depende de Daniel? Sí, depende de la persona cuánto tiempo le haya llevado la carrera, ¿no? Pero, ¿año de estudio de qué depende? De la carrera que elija. De la carrera que eligió. Entonces, ahí Edu, armamos, podemos armar, por ejemplo, una tabla para doctores, donde ponemos el ID del doctor, el nombre, el apellido, la especialidad y los años de estudio de esa especialidad. Ya estamos cumpliendo con la forma, con la segunda forma. Año de estudio con la especialidad con el doctor. Acuérdense que era la dependencia funcional todavía, ¿eh? Después, los pacientes por doctor. ¿Qué será esto? ¿Qué les parece que es? la tabla intermedia. Esto es una tabla intermedia, porque fíjense que agarro el ID del doctor con el ID del paciente. Entonces así lo relaciono. Yo sé que el doctor 100 está con el paciente 1. Entonces, ¿después qué tengo que hacer? Ir a ver quién es el doctor 100 y quién era el paciente 1. Pues acuérdense que les dije que me convenía siempre más tener números que tener nombres. Una cuestión de espacio, de memoria. ¿Se va entendiendo ahora mejor lo de la dependencia funcional? Esta es la tabla intermedia que relaciona pacientes con doctores. Por supuesto, hay pacientes con doctores relacionados. Pero después, como estuvimos viendo, existe también una, dentro de esta tabla, ahí no cumple con la tercera forma normal porque la especialidad, o sea, año de estudio, por ejemplo, no está relacionado con el ID de doctor, está relacionado con lo que estudió. Entonces, para llevarlo a una tabla en tercera forma normal, agarraremos y haremos esto, pondremos especialidades, año de estudio, lo que estudió, sería una tabla extra, además de la que ya teníamos, de las tres que teníamos. Entonces, al doctor estaría relacionado con la especialidad que estudió, por supuesto que paciente no está relacionado con la especialidad. Y estas pacientes por doctor sería una tabla intermedia. Esta es una tabla extra para lograr la tercera forma normal, que también tiene su idea. Entonces yo miro, el doctor 100 estudió, me tendré que fijar qué especialidad, que está acá. ¿Qué es esto, especialidad, en este caso? ¿Qué sería, qué representa la especialidad acá? La foreign key. Acá está, esto sería foreign key. ¿Se va entendiendo eso que estuvimos viendo antes? Sí, sí. Esta es una foreign key, ¿por qué? Porque la trae de acá, de especialidad. Y después, bueno, la tabla intermedia que relaciona a los pacientes con los doctores. Y una pregunta, ¿por qué, por ejemplo, a la especialidad le ponemos un ID y no usamos el nombre de la especialidad? Porque siempre es no más va a haber dos económico, está especialidades perfecto, iguales. Belén. Por una cuestión de economía. Acuérdate que les dije que Ok. números, o sea, yo podría poner cirugía, por ejemplo. Pero cirugía me sale más caro que poner E1 o E2. Y aparte, ¿sabes para qué también? Claro. No, pero por otra cosa también. Siempre conviene, o sea, fíjense, igualmente acá ya nos habíamos agotado lo que sería el 1, el 100. Siempre me conviene porque es algo muy común y eso lo tenemos que pensar no para la materia, sino para cuando uno se dedica a base de datos. Cirugía. Yo tengo que llamar en otra situación a cirugía. Esto se va a entender mucho mejor cuando lo estén escribiendo ustedes. ¿Cómo escribo cirugía en código? Eso es que lo pueden escribir mal, ¿no? Pueden sin tilde, con tilde. Con tilde, sin tilde, con mayúsculas, sin más. En cambio, un ID, por eso no se dieron cuenta. A ver, ¿por qué los nombres de usuario de los mails no empiezan con mayúscula? ¿Cómo que no? ¿Podés ponerlo o no? Sí, pero ¿cómo te no te toma nunca un nombre de usuario con. Nombre de usuario me refiero a no contraseña, nombre de usuario de mail. Vos lo pones con mayúscula y no te lo entiende. Tú pones una letra mayúscula y no te lo acepta. O no te lo entiende, te lo toma todo como minúscula. Y hay muchos valores, muchos símbolos que no te toma tampoco los nombres de usuario. Eso para no enquilombarse ellos.
cuando los que tienen que hacer las bases de datos. Por ejemplo, para Gmail, o para los que tengan Gmail de correo, el ID es el nombre de usuario. Entonces, fíjense que tampoco se pone con espacios. Otro de los motivos por qué no se usan los espacios. ¿Por cuántos espacios dejas? 1, 2. Según el teclado, podés poner un tab. ¿Entienden? Entonces se busca siempre la simplificación en la referencia, en el ID, para no complicarse cuando alguien te tiene que llamar. Yo tengo que quiero buscar a tal usuario, quiero buscar a Matías, no sé, sí, a Bruno Iván Fabricio. ¿Cuál es el apellido? Me complicó la vida, por ejemplo. En cambio yo a Bruno Iván Fabricio lo llamo 3, listo, busco a A3. Entonces, quiero buscar a A3. Y te sale Bruno Iván Fabricio. Ahora, ¿cómo haríamos para identificarlo por nombre y apellido? Ese es el concepto que uno tiene que tener en cuenta a la hora de por qué se arman las bases de datos con las identificaciones de esta forma. Edu, una preguntita. Agregar el ID numérico no es ni primera forma, ni segunda forma, ni tercera forma. No, Es algo que tiene que ver con la normalización. claro. Perfecto. Los ID, no hay un criterio, pero sí, por ejemplo, cuando veamos el lenguaje SQL, uno puede inicializarlo en 1 y que se autoincremente en 1, o en 2, o en 3. Entonces, generalmente lo que uno hace es la simple, lo inicializa en un valor numérico y que se autoincremente solo. Entonces, decís, bueno, quiero los primeros 500 usuarios, entonces pongo desde el ID 0 hasta el ID 500, 499. O quiero los últimos 10 usuarios que se escribieron, entonces los identifico por el ID. Generalmente se autoincrementan en 1, de 1 en 1. Pero no es algo general, cada creador de la base de datos lo decide, siempre buscando que sea con menor cantidad de números posible. Puede haber letras también, pero ya les digo, incluye Igual, de todas maneras, eso se fue mejorando con el tiempo. Insisto, fíjense incluso, bueno, no sé si se acuerdan, cómo antes Word o, no sé, Paint o Excel nos permitían guardar los archivos. No sé si se acuerdan ustedes, son muy chicos para recordarlo. Que antes no se podía escribir el nombre del archivo, la ruta de acceso, tenía que tener unas características muy particulares. Hoy le puedes poner cualquier cosa casi. Bueno, antes no se podía. A lo mejor no se acuerdan, pero hoy un archivo lo puedes guardar hasta con acento. Antes no se podía, por ejemplo. Pero bueno, era cómo se identificaban las rutas de acceso. Edu, una consulta que me quedó pendiente. Los atributos atómicos, no terminé de entender. O sea, sí entiendo que si vos tenés un nombre y un apellido juntos, eso no es atómico y lo tenés que separar, nombre y apellido separado. Bien. Pero ahí decía años de estudio, creo que eran 3 años. O sea, y eso es atómico. No significa que porque tener un número y letras no sea atómico. Claro, está referenciando a algo. ¿A qué se está referenciando? Cantidad de años de estudio. Entonces, es el número con la unidad. Es Bien. muy, muy fino igualmente, ¿eh? Yo quizás Claro, también sí, por eso. yo hubiese puesto cantidad de años, sí, o uno puede poner cantidad de años o... Sí, tendría que poner cantidad de años como atributo, Cantidad sería. de años si le pones 1, 2, 3, 4, lo que sea. Porque también le podríamos poner, no sé, cantidad y unidad de medida, pero tampoco uno estudia Claro, meses o estudia décadas, ¿no? Muy claro. fino eso. O ¿Sabes le cómo te pones vas entre a... paréntesis años y Sí, listo. ¿sabes cómo te vas a dar cuenta cuando lo quieras escribir y no te compile? Puede llegar a Claro. estar por ahí el error. En algunos casos van a ver que no les va a compilar algunas cosas que quieren hacer. Como por ejemplo, si ustedes ponían una clave foránea que ya lo habían creado en otra tabla. Vieron que yo dije, cámbienle el nombre, El aunque sea nombre que no sea exacto, sí. que no se haya puesto. Ahora no pasa nada, pero cuando lo quieran escribir en código le va a marcar un error, no van a saber de qué. Pero una cuestión de costumbre, ¿no? Para que compile. Bien, ¿dudas, preguntas con esto? Todavía quedarían 3 formas más de normalización, pero no vamos a ver. Llegamos hasta la tercera nada más. Creo que son 3 o 4, me parece. Porque hay una extra.
Pero nosotros vemos tres formas normales.